Amén. La palabra del Señor nos dice en Sofonías, capítulo 3, verso 12. Sofonías, capítulo 3, verso 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. Verso 13. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Amén. Con este pensamiento bíblico, les invito para que podamos orar a nuestro Dios. Entonces, vamos a hacerlo en estos momentos y vamos a pedirle a nuestra hermana Marina López que por favor nos dirija en la oración. Amén. Oremos. Desde delante de tu presencia, Padre, en este momento nos encontramos muy agradecidos por esta bendita oportunidad que nos da de congregarnos en tu nombre. Gracias por todos los hermanos que han llegado, las visitas que nos acompañan, los hermanos que han conectado, y de una manera muy especial, el predicador que has escogido en esta noche para tratar tu palabra. Sí. Perdóname su pecado, que a todos se perdonan, y permite que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo, para que este mensaje sea el que necesitemos en cada una de nuestras vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más queremos saludar a todos nuestros hermanos que están conectados en la sala de Zoom y me imagino también que están conectados en la sala de Facebook Live. El Señor sea bendiciendo desde Pedregales, Panamá, aquí en la casa del Señor, y un saludo muy cariñoso a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en estos momentos. Bien, queremos entrar en materia. Una de las grandes preocupaciones que tiene siempre la humanidad es que cuando se leen los textos bíblicos queremos entenderlo a la perfección. Y cada vez que tomamos los textos de Apocalipsis, empieza a haber una pequeña laguna en nuestras vidas. Y decimos, bueno, Apocalipsis es todo simbólico, es todo literal. Hay una parte que es simbólica, hay otra parte que es literal.
Y empezamos a hacer diferentes conjeturas. En esta noche, espero que nos alcance el tiempo. Yo creo que hasta medianoche podemos hacer sin ningún problema. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que presenta la palabra de Dios. Y vamos a hablar sobre un tema que es bastante contradictorio, pero que es bastante importante nosotros tener en nuestra mente. Los 144,000. Sí, mis queridos hermanos, los 144,000. Y ojalá pueden tomar nota de ustedes. Y si quieren la parte de las proyecciones se las podemos dar, no hay ningún problema, para que ustedes también la puedan tener. Pero es necesario que podamos entender lo que el Señor Jesucristo presentó en su palabra, diciéndonos a cada uno de nosotros: no temáis manada grande. ¿Manada qué? Manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Cuando se habla de manada pequeña, ¿a qué le está haciendo referencia? A un grupo, a un pequeño grupo. Sofonías, el texto que hemos leído de introducción en el capítulo 3, el verso 12, está presentando Sofonías, el profeta está diciendo el remanente de Israel. Cuando hablamos de Israel, recordemos que Israel es un Israel espiritual, porque el Israel como nación desapareció como pueblo de Dios. Selló su destino, selló su fin de tiempo de gracia como nación con el apedreamiento de Esteban. Allí selló su destino todo el pueblo de Judá. Ahora bien, hermano, algunos presentan y dicen: pastor, pero tenemos aproximadamente 750,000. A ver, 7,800 millones de habitantes en la actualidad. ¿Y cómo podemos dar a comprender que son 144,000? Eso es algo insignificante. Yo quiero decirles algo y recordar un poco el texto de Génesis. En Génesis capítulo 3 aparece un problema en la iglesia perfecta del Edén. ¿Cuántos miembros habían en la iglesia perfecta del Edén? 2. Pero resulta que Eva dice que el árbol lo vio que bueno para comer, deseable a la vista de sus ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Comió él, le dio a su esposo. ¿Y qué pasó en el Edén? ¿Cuántos fueron fieles en el Edén? ¿Cuántos? Y entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Queridos hermanos, fueron sacados del Edén. Por consiguiente, ¿cuántos quedaron fieles ahí en el Edén? 0. Esto es importante, porque es que de aquí en adelante tenemos que analizar algunos aspectos más. Hermanos queridos, quiero que también enfoquemos nuestra vista en el mundo antediluviano. ¿Cuántos habitantes tenía el mundo antediluviano? ¿Cuántos? Millones, ¿correcto? Millones. Pero ¿qué dijo Dios ante el mundo antediluviano? Capítulo 6 de Génesis, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Aún después de que lo sacó del Edén y le dio una promesa, Génesis 3:15. Es decir, que la iglesia militante de ahí en adelante tenía que aferrarse a la gracia del Eterno, como hoy el Señor nos invita a todos nosotros a que nos aferremos a la gracia del Eterno. Amén. ¿Queremos aferrarnos a la gracia de Dios? Que Dios estamos conectados aquí al estudio.
desean agarrarse de la gracia de Dios, creo que es la parte más importante. Pero el texto dice que iba a raer el polvo de la tierra a toda la humanidad. Sin embargo, hermanos, de millones de habitantes que había en el mundo antediluviano, el verso 8 hay como una esperanza. ¿Qué dice el verso 8? El verso 8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Cuántos fieles habían en el mundo antediluviano? De millones de personas, ¿cuántos fieles habían? Uno. Noé. ¿Y el resto? ¿Qué pasó con el resto? El arca de Noé se hizo para que ¿cuántos entraran? ¿Cuántos? Todos los que quisieran entrar estaban suficientemente amplias, pero ¿cuántos entraron? Por amor a Noé entraron su esposa y sus hijos y sus nueras. Qué interesante, hermano. Uno nomás fiel, Noé, de millones. Así que no nos parezca curioso cuando tomamos en la palabra de Dios de tomar esta cifra, 144. Otro. Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra? Corrupta. ¿Cuántos habitantes tenía Sodoma y Gomorra? Muchísimo. ¿Y qué dijo Dios? Raeré de la tierra ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. La intervención de Abraham fue: Señor, si hubiesen 50 justos, tú destruirías a Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Por amor a los 50, ¿qué más? Por amor a 40, por amor a 30, y a lo último, Señor, perdóneme mi insistencia, quizá 10. Por amor a 10, no la destruí. ¿Cuántos fieles habían en Sodoma y Gomorra? Ni uno. Ustedes dirán, Lot, pastor, Lot. No, Lot estaba pegado. Recuerden ustedes que lo decía, mi llanurita, la llanura linda. Acá el punto que cuando los ángeles le dijeron, bueno, joven, se fue. Ay, Señor, ¿cómo se le ocurre que yo muera? ¿Dónde me voy a ir? Y se puso a mirar por allá, otra llanura, la llanura de Seir. Me ir allá atrás, váyase, pero rápido, vamos a destruir. Por amor a Abraham, los salió. Y salió con sus 2 hijas. Qué tristeza. 2 hijas completamente prostituidas. Este es uno de los problemas que podemos analizar en el momento y decir, bueno, pero ¿cuántos fieles entonces hubo? Yo quiero tomar el Nuevo Testamento, porque hay muchos textos, pero solo quiero, esto estoy hablando en términos genéricos, porque ahora tenemos que entrar realmente a los textos de las Sagradas Escrituras y también a los textos del Espíritu de Profecía. Vayámonos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos habitantes tenía el mundo judío cuando la promesa de la venida del Salvador, la primera venida? ¿Cuántos había? Había muchísimo. ¿Cuántos religiosos había? Muchísimos. Anás, Caifás, el Sanedrín, los sacerdotes, los levitas. Todos estaban supuestamente esperando la venida del Señor. Querido hermano, querida hermana que me escucha, ¿cuántos estamos esperando la venida del Señor? ¿Y cuántos estamos preparados para su venida?
Interesante. ¿Cuántos estamos preparados para su venida? En estos momentos tenemos que tener en nuestra mente que realmente cuando Jesús vino, ninguno de los que supuestamente anhelaban estar, anhelaban verlo, pudieron usar su vida. Porque ellos lo estaban esperando diferente. ¿Cómo lo estamos esperando nosotros? Recuerden que Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, entremos entonces a Apocalipsis. Vayámonos al texto de Apocalipsis. En el texto de Apocalipsis hay 3 capítulos que vamos a darle mucho énfasis. 3 capítulos. El capítulo 7, el capítulo 14 y el capítulo 15. Son los 3 textos que vamos a analizar. Capítulo 7, capítulo 14 y capítulo 15. Analicemos primero el capítulo 7. Queridos hermanos, en el capítulo 7 se está hablando de las tribus del pueblo de Israel. Hablo así. Esas tribus del pueblo de Israel, ¿son literales o son simbólicas? Literales, simbólicas. Cuando Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si no le recibieron, ¿cómo podemos decir que son las 12 tribus de Israel literales? Cuando en ese tiempo la única tribu que había en pie era la tribu de Judá. Porque Jesús vino de la tribu de Judá. ¿Estamos de acuerdo con ello, no? Por consiguiente, tenemos que decir que las 12 tribus de Israel no son literales. Lo literal es el carácter de cada una de las tribus identificadas para el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en ello? Ojo, ahí partamos por una parte importante. ¿Qué es lo literal? Las 12 tribus, el carácter representado por las 12 tribus de Israel. ¿Listos? Cuando tomamos ese, ahora es claro, ¿cómo se le ocurre decir que son las tribus de Israel? O sea, las 12 tribus. Es una representación del carácter que tuvieron cada uno de ellos y están impregnados en el fin del tiempo de Dios. ¿Listos? Seguimos. En el capítulo 5 dice de la siguiente manera el verso 1 en adelante. Después de esas cosas, vi 4 ángeles de la tierra deteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿4 qué? Ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, sobre oriente, occidente, norte y sur. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Es simbólico eso? ¿Es simbólico? A ver, ¿es simbólico? Si decimos que es simbólico, entonces, ¿cómo podemos manifestar exactamente que son sobre los 4 ángulos de la tierra? Los 4 ángulos es una representación típica de todo el mundo. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? Allí no hay para nosotros empezar a cuestionar. Los ángeles que estaban soportando, sosteniendo los ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. Esta parte es simbólica. 4 vientos que representan los 4 vientos o los vientos. Guerras, ¿qué más? Destrucción. ¿Estamos de acuerdo en ello? Y dice el texto, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, empecemos a mirar el panorama. ¿Para cuándo estaban los ángeles reteniendo los 4 vientos? ¿Para cuándo? Ojo, que ese es un interrogante. ¿Cuándo iban a empezar a permitir? Recuerden que hubo un momento
cuando los ángeles le dicen, no hagáis daño a la tierra y al mar. Verso 2. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? A ver, identifiquemos bien, porque fácilmente alguien nos puede desviar. Identifiquemos bien. Perdónenme que yo les exprese esto. No es el sábado. Ojo, no es el sábado. Es que la observancia del Santo Sábado. ¿Estamos de acuerdo? Porque el sábado podemos decir, bueno, es un día cualquiera, pero es la observancia del Santo Sábado. Porque el sello tendrá que colocarse ¿dónde? Literal o simbólico. Un sello acá, en la frente. Eso es simbólico. Es para dar a entender que tú y yo, querido hermano y hermana, debemos estar completamente seguros de que el sábado es el día del Señor. Amén. Aquí empezamos a hacer algunas pequeñas orientaciones de acuerdo a la historia. ¿Cuándo empezaron realmente a guardar el sábado? Si en el Antiguo Testamento estaba sobre los 10 mandamientos, Jesús guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado, pero ¿qué pasó en la edad? ¿Qué pasó a partir del año 538? ¿Qué pasó? En el año 538, ¿qué pasó? A ver, hermanos, ¿sí están acá? ¿Sí están? Ok, ¿qué pasó en el año 538? El decreto de Ciro. En el año 538 empezó la supremacía papal. Recuerde, cumpliéndose lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y 14, donde nos dice que el enemigo, la bestia, tendrá que engañar durante ¿cuántos meses? 42 meses. ¿Qué significan 42 meses? ¿Cuántos días serían? 1260 días. Y Ezequiel nos dice que día por año te lo he dado. Entonces, exactamente son 1260 años que iba a tener el dominio de la Roma papal. ¿Y qué pasaba de ahí en adelante? Empezó el oscurantismo. ¿Y qué es el oscurantismo? Recuerden ustedes que empezaron a perseguir a los cristianos, incluso a tratar de destruir los rollos. Por eso muchos masoretas se le llama a la persona que empieza a transcribir, a eso se le llama masoreta, la persona que empieza a transcribir los rollos y empiezan a perseguir, a quemar. Por eso escondieron los rollos en diferentes partes. Y la historia dice que en las cuevas de Qumran encontraron unos rollos de la Biblia, donde transcribían la Biblia. Por eso, a partir del año 538 vino la época del oscurantismo y se apagó el sello del Dios vivo. Es decir, el sábado, en la Edad Media, para nada. Se apagó eso. Pero el texto presenta que dice el ángel que subía de donde nace el sol teniendo el sello del Dios viviente y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes. Hermanos, año 538 hasta el año 1798 vino la época del oscurantismo. Vino las persecuciones. Vinieron las matanzas terribles, las masacres, los mártires. Pero allí se había opacado el sello del Dios.
solo cuando reluce el sello del Dios vivo nuevamente. Interesante esto. La historia dice que hubo una hermana, la hermana Hans, que ella guardó el sábado. Elena G. de White era metodista y ella no guardaba el sábado. Pero empezaron a comprender bien el mensaje de la Biblia y entonces el sello del Dios vivo empezó a ¿qué? A relucir. Y dice el texto más, el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántos? 144,000. El texto presenta en el capítulo 7 una palabra que para nosotros no es muy clara, porque no podemos decir, oye, son simbólicos o son literales. El texto dice, oí. Ella no vio. En el capítulo 7 dice, oí el número. Entonces, no hay una determinación clara. Pero en el capítulo 14, vayámonos al capítulo 14. El verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Ojo, en el capítulo 7 dice que oí, pero ya en el capítulo 14 dice, y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. O sea que el siervo Juan no solamente oyó, sino que vio. Ahí está determinado como la literalidad. Una cosa es oír y la otra es ver. Pero aquí Juan no solamente oyó, sino que vio los 144. Queridos hermanos, los 144,000 son literales. 100% son literales. Vamos a tomar algunas características y luego nos vamos a la parte que está en el espíritu de profecía. El texto dice, la última parte, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de leñadores de arpas que tenían con sus arpas. Verso 3. Cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos ¿de dónde? De la tierra. Ahora vienen las preguntas, pastor, pero ¿cómo se le ocurre si son de la tierra? ¿Cómo podemos decir que son desde Adán tiene que ser? Si fuese desde Adán, entraríamos a analizar el mensaje que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. La característica propia de aquellos que tienen o que pertenecen a los 144,000, déjenme decirle que son aquellos que conocen el triple mensaje angélico. De lo contrario, no podemos decir, ay, desde Adán. ¿Adán conoció el triple mensaje angélico? No. A Juan, recuerdo que Pablo le estaba preguntando a muchos hermanos que habían sido bautizados por Juan. ¿Ustedes creyeron cuando fueron bautizados? Sí, claro, creímos. Recibieron el Espíritu Santo. Bueno, no sabíamos qué era eso. ¿Eso qué es? ¿Cómo así ustedes no conocen el Espíritu Santo? Nadie nos había hablado de eso. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan era válido o no era válido? Claro que era válido. Pero ellos, muchos, se bautizaron por pura emoción, sin un conocimiento pleno. Y cuando Pablo les dice eso, dice que ellos volvieron a ser bautizados por segunda vez. Así que el bautismo también es válido de acuerdo a la Biblia. Bien, queridos hermanos,
Aquí están presentando que entonces fueron redimidos dentro de la tierra. Pero para poder ser redimidos de la tierra, recuerden que el ángel les dijo en el capítulo 7, no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado. ¿Cuándo comenzó el sellamiento de los 144? Tengan esa pregunta allí, porque basada en algunas partes, lo vamos a empezar a tomar. Muy bien. Características. Verso 4 del capítulo 14. Estos son, número 1, no fueron contaminados por mujeres. Son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quieran que les va. Estos fueron redimidos entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos por primicias. Miren, hermanos, cuando hablamos de primicia en los tiempos antiguos, había dos clases de primicias. La primicia de la cebada y la primicia del trigo. Dos clases de cultivo. ¿Primicias de qué? El texto presenta que eran primicias que venían, hermanos queridos. Me atrevo a decir con toda seguridad, Apocalipsis capítulo 14, verso 3, cuando se habla de los 25 ancianos, allí hay primicias también. Y hay dos clases de primicia. Primicia de los vivos y primicia de los muertos. ¿Me hago entender? Primicia de los vivos y primicia de ¿qué? De los que mueren. Ejemplo, Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué dice la Biblia? Conoció Noé a Dios. Conoció Enoc a Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? ¿Vio muerte? No vio muerte. Caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. No vio muerte. Otro, el profeta Elías. ¿Qué pasó con Elías? Recuerden la historia que Elías estaba Eliseo al lado, pidiéndole doble porción de su Santo Espíritu. Dame una doble porción. Dios, si estás conmigo y estás pendiente cuando yo me vaya, la recibirás. Y eso, Eliseo no quitaba la mirada de Elías. Se iba, me voy para atrás, para allá me voy. Me voy para atrás, para allá me voy. ¿Y qué pasó con Elías? Cuando menos pensó, se lo llevó Dios. ¿Vio muerte Enoc y Elías? ¿Vieron muerte? No. Son primicia de los que estaban vivos. Ahora Moisés. ¿Ustedes recuerdan la transfiguración del Señor Jesús? ¿Quién estaba en la transfiguración? Moisés. ¿Murió Moisés? En Éxodo dice, Deuteronomio también dice, y Moisés murió. Murió de edad. Aislado. No alcanzó a entrar a la Canaán terrenal. Murió. Pero en la transfiguración, ¿dónde estaba Moisés? En la transfiguración, ¿dónde estaba Moisés? Al lado de Jesús. Y estaba con Elías. Tanto que se sorprendieron. Los discípulos, maestro, hacemos unas cabañitas. Yo, tranquilo, estamos aquí. Era algo sobrenatural que estaba viendo los discípulos aquí. Estaba Elías y estaba Moisés. Una representación de primicias de los que no ven muerte, pero otra de las primicias de los que van a ver muerte. ¿Me hago entender ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? Seguimos. Por eso los 144,000 salen dentro de la tierra. Ahí tienen ustedes que van a ver. Por supuesto, porque recuerden que los 144,000 son primicias. Y por eso hace la representación de las primicias, que no vieron muerte, representando a quién? A Elías. Y a Moisés como primicia de los que murieron, pero estaban con el Señor Jesús. Tanto que en Judas estaban peleando por qué? Por el cuerpo de Moisés. Pero Moisés ya había resucitado.
Interesante esa parte. Bien, sigamos. En sus bocas, verso 5, no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Por voluntad humana, ¿son perfectos? No, hermanos. Por voluntad humana, no. Porque nadie es perfecto. Solo hay uno. Eso digo, Jesús. Solo hay uno. Mi Padre que está en el cielo. Ese sí es perfecto. Porque aún Jesús, que era perfecto, pero él no se pretendió ser perfecto. Muy bien. Analicemos entonces ahora. Analicemos ahora lo que dice el espíritu de profecía. Bueno, el capítulo 15, trasladémonos un poquito, el capítulo 15 dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 costelas planas, porque ellas es consumada la ira de Dios. Verso 2, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones verán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. ¿Dónde estaban estos? ¿Dónde? De acuerdo al capítulo 15, está justo dando una representación a aquellos que habían salido victoriosos. ¿De qué? ¿De qué? Recuerden las características. ¿De dónde habían salido victoriosos? Habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? El poder romano papal. ¿Sobre qué más? Sobre la imagen, representando el protestantismo apóstata, representando Estados Unidos de Norteamérica como nación protestante. 3. Sobre su imagen. ¿Cuál es la imagen? El mismo protestantismo apóstata. Y su marca. ¿Cuál es la marca de la bestia? La observancia del falso día de reposo. Y su número. Aquí está enfatizando 100% al clero romano papal. Si nosotros decimos que es de atrás, el Roma papal comenzó en el año 538 y concluye la Roma papal en el año 1798. Pero la herida mortal, ¿qué pasó? Fue sanada, y es donde da el poder. Y ahora viene Estados Unidos, la segunda vez que de Apocalipsis 13, a darle poder a la primera bestia. Muy bien. Cuando empezamos a comprender ello, entonces no es para el tiempo del inicio de la historia, es para el tiempo del fin, para el tiempo del fin. Analicemos ahora primero los escritos, la página 17. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que eran estruendo de truenos y de un terremoto. Comprendieron, recuerden que hay dos resurrecciones para vida eterna. Ojo, 2 resurrecciones para vida eterna. Cuando tomaron los 144,000 billetes, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era estruendo de qué? De truenos y terremotos. Los 144,000, la parte que muere, ellos escuchan la voz del Padre. Levantaos, levantaos los que dormís en el polvo de la tierra. Cumpliéndose Daniel capítulo 2, 12, verso 2. Unos
serán resucitados ¿para qué? Para vida eterna. Y otros serán resucitados para confusión perfecta. Aquí está la clase de las dos resurrecciones. La especial resucitan dos clases de personas. Dos clases. Unos, los que realmente murieron aferrados a la fe de Jesús. Los que conocieron el triple mensaje angélico. Los que fueron sellados mientras estaban en vida. ¿Y quiénes eran? Justo los que murieron. Y también están representados los vivos. Por eso, hermano, los 144,000, ustedes dirán, pastor, pero ahí dicen vivientes. Claro, los que resucitaron entre la sexta y la séptima plaga. Y ya vamos a mirar eso en el espíritu de profecía. Entre la sexta y la séptima plaga. Ellos resucitan y piensan que era un sueño lo que tenían. Incluso resucitan no inmortalizados. Esta es la clave, hermano. Ellos resucitan entre la sexta y la séptima plaga y ven la devastación del mundo. Y dicen, ¿qué pasa? Y nosotros no hemos sido salvos. ¿Cómo así? Y ahí es donde viene la angustia de ¿qué? De Jacob. Es decir, ellos resucitan, pero no resucitan inmortalizados. Ellos resucitan para ver la tragedia que hay en el mundo. Y se unen con ¿quiénes? Con los vivos, los que están en plena angustia aquí. ¿Es entendible esa parte, hermanos? Allí lo presenta. Ahora, los 144,000 estaban todos sellados perfectamente. Todos sellados. Página 17. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros, resucitaron los muertos, revestidos de inmortalidad. Esta ya es la segunda resurrección o la parte donde Jesús resucita a quién. ¿A quién resucita? A la gran multitud. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera no es la que he dicho, porque esa es especial. Esta primera dice, hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros, resucitaron los muertos, revestidos de inmortalidad. Los 144,000 ya estaban en pie. Sí, ya estaban en pie. Y ellos exclamaron, ¡aleluya! Al reconocer a Dios. Ojo, una cosa es, ellos están ya de pie los 144,000 y ven la primera resurrección y ven amigos aquí, que la muerte los arrebató. Ven a sus amigos que la muerte había arrebatado de su lado y en el mismo instante nosotros fuimos ¿qué? Ahí es donde viene la transformación. Y ahí es donde viene la inmortalidad para los 144,000 en unión con la gran multitud. ¿Comprendemos esa parte? ¿O es difícil de entender? Recordar, los que resucitaron parte de los 144,000, ellos resucitaron con la resurrección del Padre. Pero ellos se levantaron de sus polvos, de la tumba, pero ellos se levantaron a mirar que la devastación, no habían sido inmortalizados, no habían sido transformados. ¿Cuándo fueron transformados? ¿Cuándo fueron transformados? En unión con la gran multitud. ¿Estamos de acuerdo allí? Así lo presenta. Y nos reunimos con ellos. ¿Con quiénes? Con la gran multitud. Para encontrar al Señor en el aire. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús habló. Jesús alzó su bella voz y dijo, únicamente los 144,000 entrarán en este lugar. Y nosotros exclamamos, aleluya. Hermanos, está determinado. Seguimos, porque el tiempo nos apremia. Primeros escritos, páginas 36 y 37. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberamiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob,
¿Cuándo? Cuando vino el decreto. ¿Cuál decreto? So pena de muerte. Ahí ya se había terminado el tiempo de gracia. Y ahí estaban las plagas. El decreto empezó en la sexta plaga. Cuando vino el decreto, fue el tiempo de angustia de Jacob. ¿Estaban vivos ya los 144,000? Sí, ya estaban vivos. ¿Estaban ahí en pie? ¿Estaban en la angustia de Jacob? Sí, estaban. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Interesante, hermanos. Seguimos. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Conflicto de los siglos. Página 707. Los 144,000 cantan un cántico nuevo delante del trono. Un canto que nadie podía aprender. Y miren ustedes, creo que los hermanos que están en el sur están viendo la proyección. Aquí hay algunos aspectos. Uno, lo que habíamos dicho en Apocalipsis capítulo 7, capítulo 14 y capítulo 15. Cantan un cántico nuevo. Dos, siguen al Cordero. Tres, son trasladados muertos o vivos. Todos vivos, son trasladados. Es decir, ese traslado es exactamente la transformación. Son trasladados de entre los vivos. Primicias. Habíamos hablado de las primicias. Uno de los que murieron y otra primicia de los que vivos. Estaban sin intercesor y un derramamiento final de los juicios de Dios. Aquí está, conflicto de los siglos, página 707. Mensajes selectos como 3. Dice, uno de los rasgos notables en la presentación de los 144,000 es que en su boca no es hallada mentira. El Señor ha dicho, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Ellos profesan ser hijos de Dios y son presentados como siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Aparecen delante de nosotros como estando en pie sobre el monte del Señor, ceñidos para el servicio santo, vestidos de un blanco manto de lino, que es la justicia de los santos. Pero todos los que siguen al Cordero en el cielo lo habrán seguido antes en la tierra. Con una obediencia, ¿cómo? Confiada, amante y dispuesta. Lo siguieron no en forma displicente y caprichosa, sino con toda confianza. Queridos hermanos, aquí debemos nosotros tener realmente esta parte importante. Apocalipsis capítulo 14 habla de dos grupos, los 144,000, dice, y vi una gran multitud. Todos los dos se vistieron de vestiduras blancas, vestidos blancos. El manto de lino. El manto de lino es la representación de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Avancemos. Avancemos un poco más. Esto está en la Reina Ligera. Aquellos a quienes el Cordero guiará a las fuentes de aguas vivas y de cuyos ojos corre toda lágrima, serán los que ahora reciban el conocimiento y la comprensión que se revelan en la Biblia, la palabra de Dios. Esforcémonos. ¿A quién está invitando? ¿A quién? A nosotros. Algunos presentan la objeción diciendo, pastor, los 144,000 están allá. La hermana Elena G. de White estará con los 144,000. No, entre los 144,000. Hermanos, en el inglés, la palabra con y entre no tiene diferencia. ¿Me hago entender? Sin embargo, en esta traducción dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar con o entre. Entre los 144,000. Y eso lo aplica Maranata. Ustedes pueden leerlo, por favor. Maranata, página 249. Dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000.
Únicamente los 144,000 entrarán con el Señor Jesús en el templo de Dios. Ahora, me parece muy interesante lo que, recuerden, el esposo que vimos sobre el pueblo y los residuos que quedaban fieles. ¿Cuántos quedaban fieles? Por ejemplo, ¿cuántos quedaron fieles del mundo antediluviano? Un hijo. ¿Cuántos quedaron fieles de Sodoma y Gomorra? Ni uno, pero por amor a Abraham salieron 3. Y se tomó a Lot por misericordia. Hoy también podemos decir lo mismo, hermanos. Y aquí está la expresión. Vamos a seguir otro pasaje. Juan vio un cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000 que venían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello del cielo. Aquí tengo que decir que hay 2 clases de sellos. El primer sello es el sello del Espíritu Santo. Así lo presenta el apóstol Pablo. Que tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo. Amén. Correcto. Pero el Espíritu Santo se encarga de colocar en nuestra mente la observancia del sábado. Ahí está el sello del Espíritu. ¿Quién sella al pueblo de Dios? El Espíritu Santo. Porque es el que nos coloca en nosotros la verdad sobre la observancia del sábado. Debemos abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en las manos de Dios. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Elegidos de Dios, mensajes electos, tomo 1, tomo 3. Es verdad que en mensajes electos dice, usted no debe preocuparse quiénes son los 144,000. No debe preocuparse. Pero lo que sí debe preocuparse es que están entre los 144. ¿Qué fue lo que presentó la hermana Guay en esa oportunidad? El hermano está igual, no va a participar, no pertenece. A ver, yo miro otro. A ver, el pastor aquí miró, no va a pertenecer. Oye, ¿por qué? No, me parece que está mal. No, ese no es nuestro juicio. Y por eso, la sierva de Dios, en mensajes se le dice, ustedes no deben de preocuparse quiénes van a participar. Esfuércense, preocúpense porque usted esté. Amén. No más. Entonces dice, no es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente, tales como, ¿quién ha de componer los 144? Mi hermana, mi papá, mi mamá, yo. No, ese no es el tema. Pero dice, fuera de duda, esto lo sabrá dentro de poco, los que sean ¿qué? Elegidos de Dios. Cuando no había luz, no tengo luz sobre el tema sobre quiénes precisamente constituirán los 144. ¿Quiénes? Una cosa es quiénes y otra cosa es que existe el número de los 144. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Muy bien, vayamos a otro texto. ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿Quiénes son? Dios lo sabe. Ese es el problema que había en ese tiempo. Y todos, muchos que ahora estaban diciendo, ¿será que usted va a participar? ¿Será que usted? Y empezaban a hacer conjeturas. Ahí es donde la hermana abuela dice, por favor, no se preocupen en eso. Hay quienes en la Sí. sociedad. Claro, no se preocupen por eso. Más bien preocúpense de ustedes que están. No más. Primeros escritos, vi tablas de piedra en las que estaban esculpidos en letra de oro los nombres de los 144. Los nombres. Juan oyó y Juan vio. Y la hermana White dice, vi tablas de piedra en las que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144. Miren qué interesante. ¿Perdón? Sí, yo no hago el nombre, claro. ¿Quiénes están? No lo sé. Pero sí dice Maranata, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144. Ese es lo que sigue. Claro. ¿Por qué fueron los 144,000 elegidos de un modo especial? Porque estuvieron de parte de una verdad admirable,
la verdad presente para este último tiempo. ¿Cuál es la verdad presente para este último tiempo? El triple mensaje angélico y el fuerte mejor, que es el derramamiento del Espíritu Santo, para que el triple mensaje angélico se predique con fuerza y con poder. Amén. Y es la justificación por la fe. Delante de todo el mundo y frente a su oposición, y que eran hijos e hijas de Dios, que debían tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado en su interior. Muy bien, hermanos. Aquí hay otros pasajes más, pero quiero ir a otra parte. A ver. Quiero ir a otra parte. Vamos a mirar este primero escrito, página 42. El ángel me dijo entonces, deben volver en la visión que tuvo la hermana White. Ojo, deben volver. Y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de la mano de Dios. O sea, ahí fue donde la hermana White estaba en el templo. Dice, ay, yo quiero seguir aquí. Yo quiero seguir aquí. Y el ángel le dijo, no, tienes que volver. Tienes que volver. Y si eres fiel, ahí le colocó una condición. Y esa es la condición del pueblo de Dios para este último tiempo, hermano. Se requiere la fidelidad. Necesitamos ser fieles. Vi que ella, se refiere a la señora Hansen, ella murió y sorpresivamente murió. Ella fue una de las primeras hermanas que empezó a abrazar el sábado, hermana Hansen, una esposa y madre que falleció. Estaba sellada y que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estarían con los 144. Porque ella abrazó el sábado. Ella abrazó el mensaje del tercer ángel. Poco, pero lo abrazó y murió. Ahora bien, yo quiero que tomemos la otra parte de los pioneros. Hermanos, hay un tema, hay una parte, no sé si están cansados. ¿No están cansaditos? Bueno, yo tampoco. Por mí no hay problema, no me voy a enterar. Pero, hermanos, quiero tomar por lo menos el tema de los pioneros sobre los 144. Los pioneros. Dentro de los pioneros hay un libro que se escribió, que fue el libro de Urias Smith. Y escribió el libro de Daniel y Apocalipsis. Cuando a la hermana White le presentaron esos libros y le dijeron, ¿estos libros han inspirado? Digo, estos libros tienen la voz de Dios. Pero Urias Smith murió perdido. Pero lo que escribió, Dios lo tomó. Sí, en su cuerpo. El pastor se inquieta, ¿verdad? Claro, hermanos, ahí está la expresión. Y quiero tomar ahora sí la parte de los pioneros. ¿Lo tienes ahí? Ya, gracias. Dentro de ellos está, por ejemplo, a partir de 1900 en adelante, empieza a presentar una cantidad de personajes que hablan de los 144,000, que hablan de los 144. Mientras la hermana, a partir del año 1900, pero ya son los pioneros. Es decir, la hermana White, vimos a nivel de todo el escrito de profecía sobre los 144,000. Ahora quien va a hablar son los pioneros. Y los pioneros hablan mucho de esa parte. Y me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, cuando hablamos del tercer ángel, en el año 1849, es un libro, es una revista de la Revista Granjera, presenta lo siguiente: tenemos solo poco tiempo para trabajar para Dios. Nada debe ser tan preciado que no podamos sacrificarlo por la salvación del rebaño de Jesús, disperso y maltratado. Debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulación, angustia, será demasiado tarde para trabajar para Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestro sacrificio, nuestras oraciones y las confesiones de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que puedan ser borradas antes de que salga del santuario.
Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y recibirán el sello del Dios vivo. Qué interesante. John Baez, uno de los pioneros adventistas, dice: ahora todos los creyentes adventistas que tienen y participan del mensaje adventista de Apocalipsis capítulo 14, 6 al 13, amarán y observarán este pacto con Dios, y especialmente su santo sábado. En este pacto, esta es una parte de los 144,000 que deberán ser sellados ahora. Solo presenta el pionero. La otra parte son aquellos que todavía no comprenden bien la doctrina adventista, pero están tratando de servir a Dios de todo corazón y tienen buena disposición. Estos recibirán este pacto y el sábado, y bien se les explica. Ellos constituirán los 144,000 que serán sellados ahora con el sello de Dios, cuyo sello llevará a través del tiempo de angustia. El hermano Asker, en la Biblia, en el libro de la Biblia, hablando del Apocalipsis 7, 1 al 4, dice: después del chasco de 1844, el pueblo de Dios vio las demandas válidas del cuarto mandamiento como los otros 9 mandamientos del decálogo. Entonces, en 1844, la reforma del sábado comenzó a ser reconocida como el cumplimiento de Apocalipsis. ¿Cuándo? 1844. ¿Y por qué no desde Adán? Hermanos, la gran multitud viene desde Adán hasta nuestro tiempo. ¿Por qué? Son aquellos, la gran multitud, son contados aquellos que una vez conocieron la verdad y murieron con el conocimiento de la verdad. Desde Adán hasta 1844. Pero de 1844 en adelante empezaron a recibir, mientras ellos eran fieles a la fe de ellos. ¿A cuál fe? De cualquier clase de organización. Pero ellos fueron fieles. Nunca conocieron el sábado. Ellos serán salvos y pertenecerán a la gran multitud. ¿Me hago entender? Claro. Ellos no conocieron el sábado, pero fueron fieles a lo que ellos creyeron. Fueron fieles. Ellos pertenecerán a la gran multitud. Pero nosotros, que conocemos el triple mensaje angélico, si no pertenecemos a los 144,000, perteneceremos a la gran multitud. Sí, pero de los perdidos. Ya, valga la aclaración. Urias Smith, en su libro de Daniel y Apocalipsis, dice: los que mueren, escuchen esta expresión, los que mueren después de haber sido identificados con el mensaje del tercer ángel, los que mueren, ya que evidentemente son contados como parte de los 144,000, los que mueren después de haber sido identificados con el mensaje del tercer ángel. Y dice más: ya que este mensaje es el mismo que el mensaje del sellamiento de Apocalipsis 7, y según ese mensaje, solamente 144,000 fueron sellados. Pero hay muchos que han tenido experiencias religiosas bajo este mensaje, pero han fallecido, murieron en el Señor, y por lo tanto son contados como sellados, pues serán salvos. Pero el mensaje resulta en el sellamiento de los 144,000. Por tanto, deben estar incluidos en Daniel, en este número, siendo que resucitan en la resurrección especial, Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Resurrección especial, que sucede cuando la voz de Dios se oye en el templo.
al comienzo de la séptima y última plaga. Al comienzo. Pasan por el periodo de esa plaga y por lo tanto se pueden decir que han salido de la gran tribulación. Y habían sido levantados de la tumba. Una vida mortal, no inmortal. Que aquí está la diferencia. Toman posesión de su parte de los creyentes que no han muerto. Y junto con ellos reciben la inmortalidad. ¿Junto con quiénes? Con los vivos. Los muertos resucitan, mortales. Y ahora están los vivos. Se unen y todos son inmortalizados, incluyendo con la gran multitud que resucita. Queridos hermanos, esta es la parte de los primeros. Los que mueren, dijo Jaime White, que es el esposo de la hermana Elena White, dice en Previa Blanquera de septiembre 23, los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel son parte de los 144,000. No hay 144,000 además de esto, pero estos ayudan a formar ese número. Son levantados a una vida mortal poco antes de la venida de Cristo. Y son cambiados en inmortalidad cuando Cristo aparece. Un pequeño diálogo que tuvieron con la hermana White, y fue nuestro presidente de la Iglesia Adventista, Lugo, y está en preguntas acerca del mensaje, y dice: si todavía hay alguna duda de que los observadores del sábado que resucitan son contados entre los 144,000, considerad lo siguiente de las palabras de la hermana White de 1909. En la conferencia general de 1909, el anciano Kirwin estaba acompañado por un taquígrafo en una entrevista con la hermana White. Él quería hacerle algunas preguntas y tener una copia exacta de las palabras de las preguntas y de las respuestas. Entre otras preguntas estaban: los que han muerto en el mensaje, que estarán entre los 144,000. Fue la pregunta que le hicieron a la hermana White. Como respuesta, la hermana White dijo: sí, claro, los que han muerto en la fe estarán entre los 144,000. A ese asunto lo tengo claro. Estos fueron las palabras exactas de la pregunta y la respuesta que el hermano Kirwin me permitió copiar del informe de su taquígrafo. Hermanos, si hubiese alguna duda, y si empezamos a hacer conjeturas, el Señor Jesucristo nos dice que hay características para aquellos que estamos ahora, en este momento. Las características, ¿cuáles son? Isaías 8:20. A la ley del testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les amas. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hoy, hermanos, estamos en una situación difícil. Muy pronto llegará el Señor. Se terminará el tiempo de gracia. La pregunta es: ¿queremos estar con el Señor? ¿Queremos ser participantes de los 144,000? Tres nomás, siempre se nos quiere. Lo que pasa, pastor, es que después de ver y concientizarse una de las características, no se le hace raro porque el número es tan grande. Claro, es que hay otra expresión, hermanos. Mire, la expresión, otra expresión que está aquí, anoten en la página que ustedes la pueden corroborar. En Maranatha, en la página 249, dice: pocos. ¿Cuántos? Pero repite más: poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos por la vida. 249. Unos pocos, poquísimos. Así que, hermanos, es interesante. Hoy nosotros tenemos millones de personas que conocen el adventismo. Millones. La pregunta es: ¿y de esos millones, cuántos son fieles? Y no es de desanimar. Miren, la hermana me llama la atención. Servicio Cristiano, página 49.
veo con gran preocupación al pueblo. Que ni uno de 20, ni uno de cuántos, de 20 que están registrados en los libros de la iglesia, serán salvos para la vida. Ni uno de 20. Usted dirá, ay, pastor, espere un momentico, puedo empezar a contar aquí en la iglesia de Federal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. No alcanzamos. No, hermano, es que ese no es el problema. El problema es que tú y yo podamos estar preparados. Y las características no es por voluntad humana, porque ¿quién puede sacar algo? ¿Quién puede ser perfecto? Ninguno. Y quiero finalizar con esta parte. Hermanos, los 144,000 es una representación del hijo pródigo. ¿Sabían ustedes eso? Del hijo pródigo. ¿Qué le coloca el padre al hijo pródigo después de que llega? ¿Qué le coloca? Su manto. Sin merecer. Es correcto, hermana Marina. Es correcto, sin merecerlo. Y incluso el hermano le dice, sin vergüenza, se va, se gasta la plata, y luego viene aquí y me usurpa el lugar mío. Tremendo eso, ¿no? Me usurpa mi lugar, porque él estaba envidioso de lo que habían hecho con ese hijo. ¿Y qué le dijo el padre de familia? Mi hijo, todo lo que esto es tuyo. Este que se había muerto ha resucitado y es necesario que hagamos fiesta. Hermanos queridos, el manto es la justicia de Cristo. Tú y yo queremos recibirla. Amén. Entonces, preparémonos. Estaremos dispuestos. Recuerden, hermanos, que el mensaje de enseñamiento de los 144,000 es un mensaje claro. Las resoluciones de la Asociación General, los principios de fe que manejamos, estamos claros en que los 144,000 son literales y que comienza a ser sellados a partir del año 1844 hacia acá, hacia nuestros días. Estos son los sellados. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, permite que mis vestiduras estén contigo. Lo que dice Apocalipsis capítulo 3, y voy a tomar ese pasaje más. Capítulo 3. Es la representación del último periodo de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3. Y dice de la siguiente manera. Capítulo 3, verso 17. Tú dices. ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Nosotros. Nosotros muchas veces podemos perdernos por jactancia propia, diciendo yo tengo el mensaje, yo guardo el sábado, buen fariseo. Aquí no es de ser o no ser, aquí es de practicar, así es sencillo. Recuerden lo que presentó el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, tú dices, no soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. No conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Merecemos pertenecer a los 144,000? Para nada. Pero ahora viene el aliciente, la promesa. Y esa promesa, querido hermano, está en ti, está en mí, está para todos nosotros. Para los que están conectados en Facebook Live y los que están conectados en Zoom también. La promesa está dada. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Para quién es este mensaje? Literalmente, ¿para quién era? ¿O para quién es? ¿Para qué periodo? Para el último periodo. ¿Y cuándo comenzó el último periodo? 1844. Los fieles serán los que pertenecerán a los 144. Los fieles. Permítanme Dios que tú y yo estemos contados entre los fieles para la gloria de la eternidad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.
y que podamos realmente tener una firmeza en el Señor Jesús. Que podamos estar dispuestos a afirmar nuestros pies, a poder buscar el camino. Jeremías 6:16, parados en los caminos. Mira, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. Por eso hoy muchas personas están subiendo de guarda del sábado, pero se fueron sin mapa ni compás, sin horizonte. ¿Por qué? Porque empezaron a buscar sendas modernas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.